Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Luis Ramón, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema pues que para todos tiene que ser importante. Tal vez muy pocos nos preguntemos sobre el llamado de Dios porque a veces pensamos que esto es cosa nada más para sacerdotes, para religiosas. Sin embargo, nos damos cuenta que en realidad la vocación no es nada más para sacerdotes y religiosos. Hay que distinguir también que la vocación es muy distinta a la profesión. A veces se nos hace un test vocacional, ¿no? Pero el test vocacional es más que nada un test profesional para ver qué actitudes tenemos nosotros para desempeñar cierto cargo profesional o cierto puesto en un trabajo, ¿no? Y esto es totalmente distinto al proceso para descubrir la vocación. Un psicólogo puede tener vocación al sacerdocio, o un psicólogo puede tener vocación al matrimonio, o un psicólogo puede tener vocación a la vida consagrada. Esto es muy importante. Entonces, sobre todo, hay que darnos cuenta que lo que tú no cumplas en tu vocación, nadie lo va a venir a cumplir por ti. ¿Sí? Lo que tú digas que no a tu vocación, nadie lo va a venir a cumplir por ti. Y lo que tú cumplas, nadie lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestra vida es única e irrepetible. El espacio que tú tienes dentro de la historia de la salvación es único e irrepetible. A la Madre Teresa de Calcuta le preguntó un reportero, ¿no? ¿A poco cree que usted puede hacer mucho contra todo el mal que existe en el mundo? Y dijo la Madre Teresa de Calcuta, no. Yo soy como una gota de agua en el mar, pero ese mar sin esta gota estaría incompleto. Bueno, así es la vocación. Sin tu sí a tu vocación, ese mar estaría incompleto. Por eso es importante que tú te preguntes y le preguntes a Dios cuál es tu vocación, ¿no? Si es la vida laical, dentro de la cual entra el matrimonio, si es la vida sacerdotal, ¿no? Y si es no sé, hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esta misión que tiene para ti? Porque decíamos, la profesión no es vocación. Yo, por ejemplo, soy filósofo, pero soy sacerdote, ¿no? Esa es mi vocación. También ejerzo la profesión de filósofo, pero mi vocación es ser sacerdote. Es trascendental, porque la profesión tú puedes elegirla y te puedes equivocar al elegirla, ¿no? Pero pues estudias otra carrera. Pero la vocación viene de parte de Dios, viene de un otro con mayúsculas, viene de parte de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos decir que sí. ¿Cuándo empieza la libertad? La libertad no es cuando le decimos que sí a todo, sino cuando aprendemos a decir que no también. Por ejemplo, yo para ser sacerdote le dije que no al matrimonio, a no tener hijos, a no tener una familia, pero también el que se casa le dice que no a otras mujeres o a otros hombres y también se priva de ciertas cosas, ¿no? En la vida, como por ejemplo, llevar una vida como si fuera soltero, de mera diversión, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es importante que nosotros descubramos que un sí está compuesto a veces de muchos no. ¿Sí? Un sí vocacional. Por eso es importante que nosotros veamos cómo muchas personas a través de la historia le han dicho que sí a Dios. Ustedes se fijan que en el capítulo 20, perdón, el capítulo 12 del Génesis, Abraham le dice que sí a Dios a través de algo increíble, que era tener un hijo, ¿no? En su ancianidad, 75 años, su mujer estéril. Y al decirle que sí, tiene una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Luego nosotros vamos viendo que a través de la historia hay muchas personas que responden sí, entre ellas David. David viene del hebreo que quiere decir Dodit, que significa el amado de Dios. David le dice que sí a Dios porque se experimenta amado por Dios. Incluso cuando comete pecado y le niega a Dios incluso su integridad, bueno, se vuelve a levantar porque sabe que bajo el fundamento de que Dios lo ama, todo lo puede volver a reconstruir y se experimenta de nuevo amado. Bueno, luego encontramos que los profetas, ¿no? Entre ellos Isaías, uno de los llamados más interesantes, ¿no? Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo Dios le dice, yo te envío a ti, ¿no? Dios no acepta los peros a veces que le ponemos, ¿no? Y no que nos obligue a decir que sí, pero nos ama de tal manera, como dice Jeremías,
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir de tal manera que nosotros nos experimentamos amados por Él. Y al experimentarnos amados por Él, no podemos hacer otra cosa más que seguir el camino que Él nos indica. Pero dice finalmente la palabra de Dios, Hebreos, especialmente en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes, que llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Pero dice Gálatas 4:4 que nació de una mujer virgen. Esta mujer que encontramos en el capítulo, desde el capítulos primeros de San Lucas, en el capítulo 2, especialmente en el versículo 18, cuando María responde que sí al llamado de Dios. Gracias al sí de María, ¿sí?, se componen de muchos sí. La salvación del ser humano está compuesta de muchas respuestas de otros humanos que han venido detrás de nosotros. Y nosotros, al descubrir que María dice que sí, pues entonces el Señor nace, ¿no? Como celebramos en Navidad, el nacimiento del Señor, que no nos importa qué día fue, sino que el hecho de que el Señor se haya encarnado, ¿no? Como dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y bueno, Jesús se hace como nosotros y dice que sí. Pero tenemos que darnos cuenta que esto sí implican fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve. Los que somos llamados, no se abre el cielo, no escuchamos una voz así, ¿no?, que sale de las nubes y nos dice, hey, ven, sígueme, ¿no? No. Los que seguimos al Señor, escuchamos un llamado como cualquier persona, en la voz del corazón, dice la Gaudium et Spes número 16, que la voz de Dios es la voz del corazón, es la voz de la conciencia, esa voz de la conciencia que te va hablando por medio de la bondad, por medio de la verdad, por medio de tu familia. Decía la Madre Teresa de Calcuta, desde antes de que nosotros ejerciéramos nuestra misión, Dios ya nos llamaba desde antes en nuestra familia y en nuestros amigos, ya nos estaba preparando. Y esto es un misterio de fe. Por ejemplo, yo cuando dije que sí, una de las cosas que me impulsó fue decir sí, especialmente las personas que sufrían, ¿no? Porque encontramos, dice el número 14 de la Salvifici Doloris, que el dolor humano no tiene valor por sí mismo, pero por el misterio de la cruz tiene un valor infinito. A mí me llamó mucho el misterio del sufrimiento para iluminar con esperanza esas realidades que a veces no están iluminadas por nuestra fe. Y nosotros cuando nos acercamos es lo que damos esperanza. Damos a Dios mismo, ¿no?, como sacerdotes. Damos su palabra que reconforta y que impulsa. Ver los problemas de mis amigos, ver a veces unas vidas sin sentido, sin tener un por qué levantarse, por qué seguir adelante, por qué luchar por un ideal. Eso me motivó a mí a seguir adelante y decirle a Dios que sí, que yo quería ser sacerdote. Yo me sentí llamado desde estas circunstancias de necesidad. Nosotros nos podemos preguntar si Jesús tuvo miedo al decir que sí, especialmente en este tiempo en el que celebramos su pasión, muerte y resurrección. Jesús era perfecto hombre, o es perfecto hombre, más bien. Es perfecto hombre y es perfecto Dios. Y en cuanto a perfecto hombre, había una herejía, fíjense, al respecto me viene a la mente, que es el adopcionismo, que decían que Jesús cuando estaba sufriendo se salía de su cuerpo, ¿no? Que en ese momento no estaba el Verbo encarnado ahí, que cuando iba al baño se salía el Verbo, ¿no? Que cuando iba al baño a bañarse o a, no sé, a hacer sus necesidades, se salía de ahí, porque imagínense cómo Dios va a estar ahí, ¿no? ¿Cómo va a estar sufriendo? ¿Cómo? Y no, esto es una herejía, pues un error de fe, ¿no? Eso quiere decir una herejía, un error de fe. Estás equivocado. San Agustín dirá, lo que no es asumido no puede ser redimido. Es decir, para que Dios nos salvara tenía que realmente asumir toda nuestra naturaleza humana, de tal manera que Jesús realmente se hizo hombre para podernos salvar. Claro que Jesús sentía sed, incluso lo dice en la cruz, ¿no? Tengo sed. Tenía miedo, nosotros lo vemos en el huerto de Getsemaní, cuando dice, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso nosotros vemos que Jesús muere desangrado, ¿no? Es decir, es tanto la pérdida de sangre que al final de cuentas Jesús muere exhaustivo, ¿no? Es por exhausto. Ni siquiera muere asfixiado como los crucificados solían morir. El desgaste de Jesús es tanto que se entrega al límite que no le rompen los pies para que tenga que morir asfixiado, ¿no? Entonces, bueno,
aquí nosotros entendemos que Jesús finalmente se hace hombre para entender. Es Dios que empatiza, pero más que empatiza, se compadece. Porque ¿qué es la compasión? La compasión es la empatía en acción. Es alguien que se está moviendo para darnos, para entender nuestro sufrimiento, pero sobre todo para darnos consuelo. Jesús no es un Dios que solucione nuestros problemas de un día para otros. Los grandes milagros están compuestos de pequeños milagros. ¿Qué quiero decir con esto? A veces Jesús no nos va a dar la salud física. A veces Jesús no va a hacer que nos saquemos la lotería. Pero nos va a acompañar en la pobreza. Nos va a acompañar en el sufrimiento. Pero también nos va a acompañar en el éxito como cuando tengamos salud. De tal manera que cuando nosotros aprendemos a valorar la presencia de Dios a través de nuestra vida, quedan por debajo las circunstancias de nuestra vida, porque nuestra felicidad no es una circunstancia, nuestra felicidad es una persona. De tal manera que nosotros, por eso vemos que el no tengas miedo más grande de Dios es su encarnación, es que Él padece, muere y resucita por nosotros. ¿Cuál es el miedo más grande que le tiene el ser humano a la vida? Pues realmente el miedo más grande, el primero, antes de hablar en público, es la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte, no sé si sepas, tú te vas a morir, menos yo. Todos nos vamos a morir, ¿no? Desde el momento en el que nacemos estamos listos para morir, pero depende de cómo mueres. Podemos morir con esperanza o sin esperanza. ¿Cuál es la más grande desesperanza que podemos vivir? No creer en la vida eterna. Jesús nos enseña a vivir la vida eterna desde esta vida. ¿En qué consiste la vida eterna? Consiste en ejercitar sobre todo la esperanza de la vida eterna desde aquí, vivir en el amor, porque amar a alguien es decirle tú no morirás, y el te amo más grande que Dios nos ha dado ha sido en la cruz. Nos ha dicho desde la cruz y la resurrección, tú no morirás. Por eso San Pablo es capaz de burlarse incluso de la muerte.